cómo desafió una rebelión castellana a uno de los reyes más poderosos de Europa. Descubre la Guerra de los Comuneros, un conflicto épico de lucha y valentía que podría haber cambiado el destino de España. Quédate con nosotros para desentrañar este apasionante capítulo de la historia. Para entender la furia de los comuneros, tenemos que viajar al siglo XVI. Castilla, un reino en plena crisis, se enfrentaba a una situación económica terrible. Carlos I, un rey extranjero más interesado en el trono del Sacro Imperio Romano Germánico, imponía impuestos exagerados que ahogaban al pueblo. Las ciudades, antes llenas de comercio, ahora se ahogaban en deudas. La gente estaba harta, y el descontento se sentía en el aire. La chispa se encendió en Toledo. Allí, la valiente María Pacheco, una líder nata, prendió la llama de la resistencia. Las ciudades de Castilla, unidas por la desesperación, formaron una alianza, la Santa Junta Comunera. Su objetivo, defender sus derechos y frenar los abusos del rey. La revuelta se extendió rápidamente, y miles de personas, armadas con lo que tenían a mano, se unieron a la lucha. Era el pueblo contra el poder. La guerra comenzó con mucha fuerza. Los comuneros, liderados por el valiente Juan Bravo, lucharon con valentía en batallas como la de Tordesillas. Pero la unidad de los rebeldes comenzó a romperse. Las peleas internas y la falta de un plan claro les pasó factura. Mientras tanto, Carlos I, con más dinero y apoyo de los nobles, reorganizaba sus fuerzas para acabar con la rebelión. La guerra se volvía cada vez más sangrienta. En este capítulo, exploraremos los eventos que llevaron a la trágica derrota de los comuneros en Villalar, un momento crucial en la historia de Castilla. El destino de los comuneros se decidió en Villalar. En abril de 1521, las fuerzas rebeldes, compuestas por ciudadanos y nobles descontentos con las políticas del rey Carlos V, se enfrentaron a las tropas reales en una batalla que definiría el futuro de Castilla. En una batalla decisiva, las tropas del rey aplastaron a los rebeldes. La superioridad numérica y el mejor armamento de las fuerzas reales resultaron ser factores determinantes en la derrota de los comuneros. La lucha fue feroz y sangrienta, con ambos bandos mostrando una valentía extraordinaria. Juan Bravo, Padilla y Maldonado, líderes de la revuelta, fueron capturados y ejecutados. Estos hombres, que habían soñado con una Castilla más justa y libre, pagaron el precio más alto por su valentía y determinación. Sus ejecuciones fueron llevadas a cabo de manera pública, como un recordatorio del poder del rey y el destino que aguardaba a aquellos que se atrevían a desafiarlo. La derrota fue brutal, y con ella se esfumó el sueño de una Castilla más justa y libre. El campo de batalla quedó sembrado de cuerpos y sueños rotos, un testimonio silencioso de la lucha y el sacrificio de los comuneros. La esperanza de un cambio se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de desolación y tristeza. La venganza del rey fue implacable, y muchos comuneros fueron perseguidos y castigados. No solo los líderes fueron ejecutados, sino que también muchos de sus seguidores enfrentaron duras represalias. Las casas fueron saqueadas, las familias desmembradas, y la represión se extendió por toda Castilla, sembrando el miedo y la desesperanza entre la población. Un final trágico para una lucha heroica. Hoy Villalar es recordado como un símbolo de resistencia y sacrificio. Los monumentos y las conmemoraciones anuales mantienen viva la memoria de aquellos que lucharon por la libertad. Aunque su sueño fue roto, su legado perdura, inspirando a futuras generaciones a seguir luchando por la justicia y la libertad. Este capítulo nos lleva a través de la historia de un movimiento que, aunque derrotado en el campo de batalla, dejó una huella indeleble en la conciencia colectiva de España. Aunque la derrota de Villalar marcó un antes y un después, no fue el fin de la historia. La batalla de Villalar, librada el 23 de abril de 1523, fue un punto de inflexión. Los comuneros, liderados por figuras como Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, se enfrentaron al ejército real con valentía y determinación. Sin embargo, la superioridad militar del rey Carlos I resultó en una derrota devastadora para los rebeldes. El espíritu de los comuneros no se apagó del todo. A pesar de la derrota, la llama de su lucha continuó ardiendo en los corazones de muchos. La idea de justicia y libertad que defendían se convirtió en una llama eterna, un símbolo de esperanza y resistencia que perduró a lo largo de los siglos. Su lucha por la justicia, la libertad y la participación ciudadana se convirtió en un símbolo de resistencia contra la tiranía. Los ideales de los comuneros resonaron en las generaciones futuras, inspirando movimientos y levantamientos en busca de un gobierno más justo y equitativo. Las estatuas de sus líderes se erigieron como recordatorio de su sacrificio y valentía. Su legado inspiró a futuras generaciones a luchar por sus derechos y a cuestionar el poder. En tiempos modernos, vemos cómo su espíritu vive en las manifestaciones por los derechos civiles y en las protestas contra la opresión. Los jóvenes, armados con pancartas y consignas, siguen el ejemplo de los comuneros, desafiando la injusticia y buscando un cambio significativo.
La Guerra de los Comuneros, aunque corta, dejó una marca imborrable en la historia de España. Este conflicto, que duró poco más de un año, no solo fue una lucha armada, sino también una batalla de ideas. Los comuneros defendieron la autonomía de las ciudades y la participación ciudadana en el gobierno, principios que siguen siendo relevantes hoy en día. Sus monumentos y los relatos de su valentía se encuentran en los libros de historia, recordándonos que la lucha por la justicia y la libertad es un legado que nunca debe olvidarse. Lecciones de una rebelión. La Guerra de los Comuneros nos recuerda que la lucha por la justicia y la libertad es un camino difícil, pero necesario. Nos enseña la importancia de la unidad, la organización y la perseverancia para enfrentar la opresión. Esta rebelión, que tuvo lugar en 1781, fue un levantamiento significativo en la historia de Colombia. Los comuneros, un grupo diverso de campesinos, artesanos y comerciantes, se unieron para luchar contra las injusticias impuestas por el régimen colonial español. Aunque no siempre se puede ganar, la valentía y el sacrificio de estos hombres y mujeres nos enseñan que la resistencia es fundamental para el cambio social. ¿Creen que el sacrificio de los comuneros fue en vano? Bueno, pues aquí termina nuestro viaje al corazón de la Guerra de los Comuneros. Una historia de lucha, de ideales, de traiciones y de un sueño de libertad que, aunque roto, sigue resonando en nuestros días. Y es que, como decía mi abuela, más vale morir de pie que vivir de rodillas.